¿Qué tal? Video tutorial número 3 del curso de Visual Sharp 2012. En los videotutoriales anteriores aprendimos cómo usar el entorno de programación de Visual Studio 2012 para construir y ejecutar un programa de consola y una aplicación gráfica. Ahora este videotutorial empieza un bloque que nos va a servir para introducirnos en los elementos de la sintaxis de Visual C# y en su semántica. Este bloque nos va a permitir entender lo que son y qué función cumplen dentro de C#. Para empezar, los statements, que vamos a traducir por declaraciones. Los identifiers, los identificadores, y las keywords, las palabras clave. Veremos cómo usar variables para poder almacenar información, trabajar con tipos de datos primitivos. Usaremos distintos tipos de operadores aritméticos, desde los más sencillos, como el signo más o el signo menos, a otros más complejos. Veremos cómo podemos incrementar y decrementar variables. Y aprenderemos también cómo controlar expresiones que van a contener dos o más operadores. Y empezaremos con los statements, con las declaraciones, que son comandos que ejecutan una acción, como puede ser calcular un valor y almacenar el resultado, o mostrar un mensaje al usuario, que es lo que hacíamos en la aplicación gráfica que creamos en el anterior video tutorial. Usábamos este ejemplo. Pues aquí tenemos una declaración que, si recuerdas, hace que se muestre una ventana con un mensaje. Esta es una declaración, un statement, vamos a llamarla a partir de ahora declaraciones. Pues podemos combinar varias declaraciones para crear un método. En el próximo bloque veremos en profundidad los métodos, pero de momento piensa en un método como una sucesión de declaraciones a las que le damos un nombre y que se ejecutarán como un todo, todas estas declaraciones que contenga el método, cuando el método sea llamado. Por ejemplo, el método main que utilizamos en nuestro primer programa, pues es un ejemplo de método. Como vemos aquí, contiene una única declaración, pero podría incluir muchas más. Veamos ahora cómo debemos construir las declaraciones, porque las declaraciones en C# siguen un conjunto de normas muy claro y preciso que nos permiten saber cómo tenemos que escribirlas en cada caso. Y estas reglas son conocidas en su conjunto como sintaxis, que es por tanto su estructura lógica. Mientras que cuando hablamos de su funcionalidad, que es lo que va a hacer una declaración, estamos hablando entonces de semántica. Pero de momento nos interesa la sintaxis. Y una de las reglas sintácticas más simple y más conocida de C# establece que debemos terminar todas las declaraciones con un punto y coma. Como vemos aquí en esta declaración, que es del segundo programa que creamos, o como podemos ver aquí en el primer programa de consola, esta declaración que acaba también con un punto y coma. Lo otro, como ya sabes, es un comentario. Si eliminamos este punto y coma, inmediatamente tendríamos errores y no podríamos ejecutar el programa. Si lo compilamos, tendríamos errores de compilación. C# es un lenguaje de los que se denominan de formato libre. Eso significa que los espacios en blanco no influyen para nada en el funcionamiento del código. Significa que yo puedo colocar aquí todos los espacios en blanco antes que quiera,
puedo poner todas las líneas en blanco, antes o después, en cualquiera de los sitios que aparecen aquí. Y si compilamos este programa va a funcionar exactamente igual. Pero esto nos permite hacer referencia a un tema que es clave siempre que escribamos en cualquier lenguaje de programación. Incluso nos permite hablar de dos sintaxis. Porque recuerda que la mejor definición que se puede dar de lo que es un lenguaje de programación es un idioma que nos permite hablar con las máquinas. La sintaxis que acabamos de explicar hasta este momento, por ejemplo el uso del punto y coma, es la sintaxis para hablar con la máquina, para que la máquina pueda entender, pueda leer lo que le estamos diciendo. Y esta sintaxis es siempre obligatoria. En esta sintaxis no es obligatorio, por ejemplo, los espacios en blanco. La máquina no los tiene en cuenta y por tanto va a entender perfectamente el código, aunque pusiéramos 60 líneas blancas aquí. Lo que pasa es que no tiene sentido dejar tantas líneas blancas. Y entramos en la segunda sintaxis, porque el código, aunque es un idioma para hablar con las máquinas, lo escribimos humanos y también lo tenemos que entender humanos. Y en este caso, si este código no está bien ordenado, no está bien estructurado y con unas normas también claras, no son obligatorias, pero sin embargo sí que suelen ser normas que se convierten en convenciones que todo el mundo debe cumplir para que cuando, ahora no las máquinas sino los humanos, tengamos que leer código, también lo entendamos. Por eso, aunque esto que vemos aquí de dejar todos los espacios en blanco que queramos es totalmente legal, desde el punto de vista del idioma no es nada aconsejable para que lo podamos leer posteriormente nosotros. Así que desde luego esto no hay que hacerlo y lo eliminaré inmediatamente. Y también yo creo que es importante tener en cuenta esta diferencia entre lo que es la sintaxis para hablar con la máquina y lo que son las convenciones para hacer código fácilmente legible por los humanos. Pero con lo visto hasta ahora, la primera clave para programar bien en cualquier lenguaje de programación es aprender su sintaxis y su semántica y posteriormente usarla de un modo natural y adaptable al modo en el que leemos los humanos. Por lo tanto, tiene que ser fácilmente entendible o fácilmente legible. Eso hace, como decía, que existan unas convenciones que no son algo totalmente obligatorio, ya que aunque escribamos de otro modo el código, el programa funcionará, pero que sin embargo va a hacer que posteriormente su mantenimiento sea mucho más complicado, incluso para programas que hagamos nosotros solos. Si ya son equipos los que están trabajando, pues estas convenciones se convierten en obligatorias si no se quiere acabar en un auténtico caos. Seguimos con los identificadores. Los identificadores o identifiers, que son los nombres que usamos para identificar los elementos en nuestros programas, como pueden ser namespaces, clases, métodos o variables de las que hablaremos en un momento. Pues en C# tenemos que cumplir las siguientes reglas de sintaxis cuando elegimos identificadores. Solo podemos usar letras, que pueden ser mayúsculas o minúsculas, números y el carácter de subrayado. El identificador tiene que empezar siempre con una letra o con un subrayado, por tanto, viendo los que son permitidos, no puede empezar con un número. Y recuerda, ya lo dijimos, que C# es case sensitive, por lo tanto, dos identificadores que tengan mayúsculas o minúsculas distintas son identificadores distintos también. Vemos algunos ejemplos concretos. Estos que vemos aquí son identificadores correctos. Usan solo letras, mayúsculas o minúsculas, usan subrayados o usan números. Ejemplos incorrectos, los que vemos aquí abajo,
este porque lleva el tanto por ciento que no está permitido, este porque lleva el símbolo AND, que tampoco está permitido, y este porque empieza por un número, y ya dijimos que no se puede. Y respecto a los identificadores, por último, recuerda que estos 4 identificadores serían distintos, porque aunque los 4 sean nombre alumno, la localización de minúsculas y mayúsculas cambia y por lo tanto serían identificadores distintos también. Un tipo especial de identificadores son las keywords o palabras clave. El lenguaje de C# se reserva 77 identificadores, que son los que ves aquí en pantalla, para su propio uso, y no podemos reutilizarlos para ponerlos en nuestro propio código. Por eso también se les llaman palabras reservadas. Cada uno de ellos tiene un significado especial, con algunos ya hemos trabajado y con otros muchos trabajaremos a lo largo del curso. Son 67, son reservados, y ejemplos con los que ya trabajamos, pues por ejemplo class es una keyword, using es otra, o namespace es otra. Este es otro grupo de identificadores que también usa C#. La diferencia es que estos no están reservados, así que podemos usarlos en los nombres de identificadores que creemos nosotros mismos, pero no es una muy buena idea, aunque en este caso los podemos usar y no nos va a dar error. Con los otros 77, si los queremos usar, daría error al intentar compilarlo. Las keywords, las palabras clave reservadas, son muy sencillas de localizar en cualquier código de C# porque aparecen, en este caso cuando estamos en Visual Studio 2012, coloreadas en azul. Aquí podemos ver using, namespace, class, static, void o string. Cada una de ellas son ejemplos de estas keywords de las que estamos hablando. Seguimos ahora con las variables. En programación, en todos los lenguajes que se me ocurren, van a aparecer siempre las variables. Y las variables en programación son contenedores, cajones o almacenes en los que podemos guardar algo. Y ese algo que guardamos es un valor, pero se trata de un valor temporal que puede cambiar a lo largo del tiempo cuando el programa se esté ejecutando. De ahí el nombre que se le da de variable. Una variable está formada por dos partes fundamentales. La primera es el nombre, que tiene que ser muy claro, nada ambiguo, para poder identificarla sin dudas dentro del contexto en el que lo usemos. Así que la elección del nombre para nuestra variable es un tema importante y hablaremos más sobre esto en un momento. Pero este nombre es solo el módulo en el que nos referimos a una variable concreta, como si fuera su identificador o el carnet de identidad de esta caja. Pero dentro de la caja guardamos algo que es lo que realmente nos interesa, y ese algo que guarda una variable a la que hemos dado un nombre es un valor. Imaginémonos que queremos guardar la nota de un alumno. Podemos crear una variable y simplemente darle un nombre, que puede ser, por ejemplo, alumno, y el número de matrícula de cada uno. Alumno 1 sería el primero. Pero lo que nos importa es el valor que vamos a almacenar dentro de esa variable, que es la nota que ha sacado el alumno. Por eso, cuando más adelante nos refiramos a la variable cuyo nombre es alumno 1, lo que haremos es recuperar el valor que está guardado en esa variable, que es la nota que ha sacado el alumno, un 5 por ejemplo. Veamos entonces, para empezar, cómo dar nombres a las variables.
Lo fundamental, muy importante, es que tenemos que adoptar una convención de nombres inalterable para las variables. De ese modo evitamos confusiones a medida que vayamos definiendo muchas variables. De nuevo, aquí recuerda la diferencia entre las reglas de obligado cumplimiento, ahí estamos hablando del lenguaje legible para las máquinas, y las convenciones que son aconsejables, no obligatorias, y que son para el lenguaje legible para los humanos. Así que estas normas que vamos a dar ahora son convenciones, en el sentido de que permiten que los humanos entendamos bien el código escrito. Desde luego, especialmente importante si formas parte de un equipo con varios desarrolladores trabajando en partes diferentes de una única aplicación. Imagínate que cada uno de ellos escribiera los nombres de las variables con normas distintas. Sería un auténtico caos para entenderlo. Así que contar con una convención de nombres consistentes va a ayudar muchísimo a evitar confusiones y a reducir futuros bugs, futuros problemas con el código. Veamos algunas recomendaciones generales. Recuerda que para que el programa funcione, para que la máquina entienda el código, solo tenemos que cumplir las normas que explicamos antes. Usar solo letras, mayúsculas o minúsculas, números y el subrayado. Y no empezar nunca con números, la declaración de un nombre del tipo que sea. Pero esos son las normas. Ahora hablamos de convenciones que son imprescindibles por lo que acabamos de decir, y no tengamos errores posteriormente en la depuración cuando una variable que en un sitio se llama de una manera, por ejemplo, que se usa cuando es un nombre que usa más de una palabra, pues la segunda empieza con mayúscula, en otro sitio lo ponemos con minúscula, en otra con un subrayado, y recuerda que serían variables distintas, que el programa no va a identificar que sean las mismas. Serían todas legales, pero diferentes. Así que es necesario ser muy rigurosos en la aplicación de estas convenciones. Veamos las fundamentales. Para empezar, no iniciar nunca el nombre de una variable, de cualquier identificador, con un subrayado. Ya dijimos antes que el uso de subrayados es legal en C#, y tampoco está prohibido usarlo al comenzar el nombre. No se puede usar un número, pero en teoría sí un subrayado. Porque no es una buena idea, porque limita mucho la futura interoperabilidad del código con otras aplicaciones de otros lenguajes que no permiten esto, como es el caso, por ejemplo, de Visual Basic. Así que una primera convención a tener en cuenta es no empezar nunca el nombre de una variable, en este caso que es lo que estamos hablando, con un subrayado. Segunda convención muy importante, no crear identificadores que se diferencien solo por el case entre mayúscula y minúscula. Por ejemplo, como veíamos antes, podíamos crear una variable llamada alumno, la primera A con mayúscula 1, y otra llamada alumno, la primera A con minúscula 1. Serían las dos legales, pero serían dos variables distintas y de nuevo una fuente para una cantidad enorme de posibles confusiones cuando empezáramos a escribir código. Así que para que no ocurra, nunca se deben usar nombres de variables cuya única diferencia sea que uno esté en mayúscula y otro en minúscula. Además, de nuevo, como ocurría con la primera de las convenciones, limita la interoperabilidad del código, ya que códigos como, por ejemplo, lenguajes de programación como es Visual Basic no son case sensitive. Por tanto, para Microsoft Visual Basic ese nombre de variable alumno1 con la mayúscula y alumno1 con la minúscula sería la misma variable. Otra importante norma que mejor llamarle convención porque no es obligatoria, pero se usa y es importante, que es empezar siempre las variables con minúsculas. Eso permite también en el código, aunque a veces también dependiendo de el ID que estemos utilizando, por ejemplo Visual Basic ya diferencia por el color, pero se intenta, para no confundir una variable con una clase o con cualquier tipo de identificador, siempre las variables que empiecen con minúscula. Y una cuarta convención.
Cuando tengamos un identificador que sea multipalabra, por ejemplo, de los que habíamos antes, o podemos ver aquí algún ejemplo, nombre alumno, nota alumno, edad alumno, como vemos es un identificador formado por dos palabras. La segunda palabra, iniciarla siempre con una mayúscula. Es lo que se conoce en las notaciones de programación como camel case, porque es como si fuera la forma de la joroba de un camello. Así que si tiene más de una palabra, sean dos, tres, cada una, menos la primera, que ya dijimos que siempre debemos empezar con minúscula, el resto siempre la primera, empezarla con mayúscula. Repito, son convenciones, el código funcionaría igual aunque no las utilices, pero sí que es muy importante tener en cuenta la necesidad de, antes de empezar a escribir código, saber qué normas vas a seguir para escribirlo. Puede haber un equipo que se ponga de acuerdo y, por ejemplo, decir que no, nosotros vamos a empezar siempre las variables con mayúscula. Me parece una barbaridad, porque eso iba a hacer que otros programadores se confundieran, porque son normas que en general son seguidas por todos los programadores. En ese caso les funcionaría, pero lo que sí que tiene que estar claro antes de empezar a escribir es las normas que voy a seguir para escribir el nombre de una variable y en general para todos los identificadores que usemos. De momento, que es lo que nos interesa, para las variables, estas 4 normas deberías tenerlas escritas y seguirlas absolutamente siempre. Pues si esto ya está claro, vamos a ver ahora cómo podemos declarar variables, cómo podemos crear variables. Ya sabemos que las variables contienen valores, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de valores? ¿Nos referimos a números o a qué? Desde luego, no solo nos referimos a números, ni mucho menos. Pueden ser números, desde luego, pero pueden ser también muchas otras cosas. Y lo que son esos valores es lo que se conoce como tipos de valores. Pueden ser valores de números enteros, que se llaman integers, o decimales, que se llaman floating points, pero también pueden ser trozos de texto que se conocen como strings. En esta lista tienes los fundamentales tipos de valores, de lo que también hablaremos más en detalle. Muy importante recordar, cuando declaremos una variable, es decir, cuando la creamos y le damos un nombre, en C# también es obligatorio especificar el tipo de datos que va a contener. De nuevo, es algo que varía entre los lenguajes de programación. En C# es obligatorio. Cuando declaramos una variable, tenemos que asignarle un tipo de valores que va a contener. ¿Cómo hacemos para declarar el tipo y el nombre de una variable? Pues desde luego con una declaración, con un statement que ya conocemos, y aquí tienes un ejemplo sencillo en pantalla. Con estas dos palabras estamos declarando una variable que va a contener valores de tipo integer, por tanto números enteros, y cuyo nombre es edad. Como todos los statements, tiene que acabar en punto y coma. Int es uno de los tipos de datos primitivos en C#. Hablaremos en un momento de lo que son estos tipos de datos primitivos. Decir también que otra de las diferencias entre C# y Visual Basic es que C# no permite la declaración de variables implícitas, una variable que se crea al mismo tiempo que se utiliza. Eso no se puede hacer en C#. Hay que explícitamente, con el código como el que vemos aquí, declarar todas las variables antes de usarlas. Después de declarar una variable es cuando podemos asignarle un valor. La declaración que aquí vemos asigna a la variable edad el valor de 21. De nuevo vemos que el punto y coma es necesario. Vemos también que aparece un signo igual. Estamos hablando de un operador, es el operador de asignación, que lo que hace es asignar el valor a la derecha, 21, a la variable que se encuentra a la izquierda, que es edad. A partir de este momento, ya que cuando está asignado, podemos usar la variable edad dentro de nuestro código para referirnos al valor
que contiene, recuerda que este ya lo usamos, console write line edad. Si lo utilizamos, lo que hará será escribir el valor que tiene la variable edad, que en este caso es 21, aunque en esto, como ya dijimos, podemos irlo cambiando a lo largo de nuestro código. Veamos en un momento cómo podríamos modificar este código para usar una variable en lugar de usar directamente el string. Normalmente siempre prefiero pegarlos porque es muy sencillo. Ahora lo estoy haciendo directamente, pues equivocarse, pero este es muy sencillo. Así que primero, como decíamos, declaramos la variable. El tipo, vamos a usar un string, por tanto ponemos string, el nombre que vamos a darle, por ejemplo, saludo. A continuación le asignamos un valor saludo igual, y ahora tiene que ser un string, hola mundo. Siempre las declaraciones acabadas en punto y coma. Y ahora aquí tenemos que sustituir, donde habíamos puesto directamente el string, incluir el nombre de la variable saludo, con lo cual cuando se ejecute lo que aparecerá será hola mundo. De este modo el código, si lo pruebas tal como está, el resultado, la salida en pantalla, es exactamente la misma que con la otra versión, pero ahora estamos usando una variable. Recuerda también, aquí lo tenemos al lado, pero cuando hay mucho código, cuando estemos utilizando una variable como es aquí, podemos saber el tipo de dato que contiene simplemente poniendo el puntero encima. Observa cómo nos aparece abajo local variable string saludo, ya nos indica que es de tipo string. C# tiene un número de tipos de datos ya preconstruidos que se conocen como tipos de datos primitivos. Esta es una lista con los usados más comúnmente en C# y el rango de valores que van a poder almacenarse en cada uno de ellos. Aquí tienes un ejemplo de su utilización. No vamos a pararnos ahora a hablar de cada uno de ellos, algunos ya los hemos usado y otros los usaremos a lo largo del curso. Antes de pasar a un ejemplo práctico de los tipos de variables, hablamos un momento de qué ocurre con las variables a las que no le asignamos un valor. Imagínate que aquí solo dejáramos la declaración de la variable, pero no ponemos nada dentro. Observa cómo inmediatamente aquí nos ha aparecido un mensaje de error. No aparece esto no es así en todos los lenguajes de programación. Hay lenguajes de programación que por defecto permiten usar variables no asignadas. El propio programa de forma aleatoria le da un contenido hasta que nosotros se lo asignamos, pero eso es una fuente de bugs muy importantes porque ese contenido puede ser cualquier cosa y por lo tanto es un error muy común que declares una variable, no le asignes ningún valor y que la utilices. El resultado, desde luego, es totalmente impredecible. Por eso en C# también algo a recordar es que si queremos utilizar una variable declarada pero a la que no le hemos asignado explícitamente ningún valor, como el que teníamos ahora aquí asignado, nos da un error. En el momento en el que ya le asignamos un valor, el error, como vemos, desaparece. Vamos ahora a realizar una práctica que nos permitirá profundizar en cómo C# muestra los tipos de datos primitivos. Se trata de un proyecto que ya irá montado en parte para centrarnos en aquello que nos interesa destacar de momento. Aquí podemos verlo. Vamos a empezar por verlo en funcionamiento. Vamos a Debug y Start Debugging. Y aquí vemos la ventana. Se trata de un sistema que nos muestra los valores de los distintos tipos de datos primitivos. Si pulsamos sobre alguno de ellos, por ejemplo, si pulsamos sobre string, como vemos, nos aparece una cadena de texto. Si pulsamos sobre char, aparece un único carácter. Si pulsamos sobre boolean, de momento, como vemos, aparece aquí hacer. Sobre integer aparece también hacer. Sobre long 42. Esto es porque posteriormente es los que vamos a llevar a cabo nosotros la elaboración, donde aparece hacer. En otros, como vemos, como hay un float o un double, que también haremos nosotros. Así que vamos allá. Para empezar podemos pulsar aquí para salir o aquí.
En el Solution Explorer expande el proyecto Primitive Data Types si no lo está ya. Haz doble clic sobre Main Window YAML y ya lo sabemos, vemos aquí la ventana en vista diseño con el formulario. Si no ves completo el formulario o quieres reducir el tamaño, recuerda que puedes hacerlo con control más alt, si quieres que aumente pulsando en más, y si quieres que disminuya pulsando en menos. Vamos a reducirlo un poco con control al menos. Vamos a ampliar la ventana de YAML. Aquí tenemos el código YAML. Y busca el control para list box, que es el que vemos aquí. Este control es el que muestra la lista de tipos de datos en la parte izquierda del formulario, y aquí tenemos el código que lo crea. El control Xbox, como vemos, muestra cada uno de los tipos de datos dentro de un list box ítem diferenciado. Cada uno de estos, como vemos, va mostrando un tipo de datos. Cuando la aplicación se ejecuta, si recuerdas por lo que vimos hace un momento, cuando pulsamos en esta columna de la izquierda en cualquiera de los tipos de datos, lo que hace es mostrarse aquí un ejemplo del valor. Para ello tenemos que utilizar un evento que se llama Selection Change y que funciona de un modo muy parecido al evento click que vimos cuando pulsábamos sobre un botón en el anterior video tutorial. Podemos ver que en este caso la Lixbox lo que hace es invocar al método TypeSelectionChanged. Este método está definido dentro del archivo mainwindow.shell.cs que vamos a abrir. Recuerda que se trata de un código subyacente al diseño, y aunque lo podemos abrir también, como ya hicimos haciendo doble clic, también lo podemos manteniéndonos en el mismo archivo mainwindow.yaml, pulsando en View Code, con lo cual inmediatamente, como vemos, ya nos abre el archivo con el código cs mainwindow.yaml.cs. Ahora queremos localizar ese método TypeSelectionChanged. Podemos hacerlo de distintos modos. Vamos, por ejemplo, a Edit y seleccionamos aquí Find and Replace, y dentro de él pulsamos en King Find. Vemos como aquí se nos abre una caja de búsqueda y ahí vamos a poner el nombre del método TypeSelectionChanged, y observa como inmediatamente ya nos lo ha destacado dentro del código. Aquí lo tenemos. Si queremos ver si aparece en otras ocasiones, podemos pulsar aquí en la flecha hacia la derecha, que como vemos es Find Next, y aquí nos indica que no lo ha encontrado dentro del código más que una vez donde estamos. Por defecto la búsqueda no es case sensitive. Si queremos ejecutar una búsqueda que tenga en cuenta mayúsculas y minúsculas, aquí como vemos abajo aparecen unos iconos que permiten especificar más cómo queremos llevar a cabo la búsqueda. Este primero, Match Case, hace justo eso, diferenciaría mayúsculas y minúsculas. Si no se viera, pulsa en esta flecha abajo para que se muestre. Puedes probar con el resto e ir viendo cuáles son los resultados. Como una alternativa a esta búsqueda rápida que acabamos de utilizar, también podemos localizar el método en una clase usando esta caja de lista desplegable que aparece aquí en la parte superior de la ventana del editor de texto y código. A la derecha, observa cómo pulsamos y aquí podemos localizar. Aquí tendríamos en este caso TypeSelectionChanged, que es de la que estamos hablando y que ya nos ha seleccionado también. Esta lista
lista desplegable de clases miembros muestra todos los métodos que se encuentran en la clase junto con las variables y otros ítems que contenga la clase. En su momento veremos más en detalle todos estos ítems. Si has programado antes usando prácticamente cualquier lenguaje de programación, muy probablemente puedas entender qué es lo que hace este método TypeSelectionChange. Si no, pues quedará desde luego mucho más claro a lo largo del curso cuando estudiemos en profundidad los métodos. De momento todo lo que tienes que entender siguiendo el flujo de nuestra aplicación es que cuando un usuario pulse sobre una caja de listas, sobre un list box, el valor del ítem sobre el que pulsa es pasado a este método, el método TypeSelectionChange, y de ese modo se determina qué es lo siguiente que tiene que ocurrir. Por ejemplo, si el usuario pulsa sobre el valor integer, lo que hace este método es llamar a otro método de nombre showIntValue. Y observa que para todos es lo mismo. Si pulsa sobre float, será showFloatValue. Si pulsa sobre string, será showStringValue. Cada uno de estos es un método. Vamos a movernos por el código y buscar alguno de estos métodos. Si fuera muy largo, pues podríamos usar cualquiera de los sistemas de búsqueda que dijimos, pero ya vemos cómo están aquí todos uno debajo de otro. Aquí, por ejemplo, tenemos el método showFloatValue, que es el que será llamado cuando el usuario pulse sobre float. Y lo primero que ya tenemos que saber, con lo visto hasta ahora, es que el cuerpo de este método contiene tres declaraciones, tres statements. La primera declara una variable de nombre float bar y de tipo float. En el segundo statement lo que hacemos es asignarle a esa variable que acabamos de declarar un valor que es 0.42f. La f que aparece aquí es lo que se denomina un sufijo de tipo y especifica que el valor que incluimos aquí, 0.42, tiene que ser tratado como un valor float. Si no lo pusiéramos, si eliminamos el f, tal como está escrito, el compilador lo consideraría como un dup, otro de los tipos de datos primitivos, pero al ser un valor dup que va dentro de una variable que cuando la creamos le indicamos que el tipo de valor tendría que ser float, nos daría un error. Para que eso no ocurra, es por lo cual incluimos aquí esta f. Así, por lo tanto, ponga lo que aquí ponga, lo considerará como un valor float. Y la tercera declaración lo que hace es mostrar el valor que tenga esta variable en la caja de texto del formulario mediante el uso de valueTest, como aquí vemos. Si recuerdas, ya en el anterior video tutorial vimos que para poder mostrar un ítem en una caja de texto se hacía configurando la propiedad text. En aquel caso lo hicimos usando sham, pero también podemos ejecutar esta tarea programáticamente, que es lo que estamos haciendo aquí mediante el uso de value.text. Y observa que accedemos a la propiedad de un objeto, del objeto value, usando la misma notación punto. Así podemos acceder a su propiedad test. Es lo mismo que vimos para ejecutar un método. Recuerda que fue lo que hicimos con console.writeLine, por ejemplo. Pero de momento el valor que tenemos en float bar es un valor numérico, en este caso un float, y para que aparezca en la caja de texto tenemos que asignarle un string, una cadena de texto. No podemos asignarle cualquier tipo de número. ¿Cómo solucionamos eso? Pues en este caso el framework.net cuenta con los métodos denominados toString, que es el que aquí utilizamos y que hace justo lo que dice, convierte un objeto a su representación string. Así, por tanto, el valor que tenga la variable float bar se convierte en un string y ya podemos asignarlo de modo seguro a la propiedad test
de la caja de texto. Cuando trabajemos con nuestras propias clases y también cuando creemos nuestros propios tipos de datos, cuando no sean los tipos de datos primitivos con los que estamos trabajando hasta ahora, también podremos definir nuestra implementación propia de este método toString para especificar cómo nuestra clase debe estar representada como un string. Lo veremos en su momento. De momento, dentro del código busca el método showIntValue, que ya sabes que es el que se va a ejecutar cuando se pulse sobre int en la lista. De momento, como vemos, le hemos indicado que en la propiedad texto de la caja de texto value se muestre simplemente hacer qué es lo que aparece, y aquí lo que queremos es que nos muestre un número entero. Con lo visto hasta ahora ya tendrías que saber cómo hacerlo a partir de cómo vimos cómo declarar y cómo asignar valores a una variable, y posteriormente cómo utilizar la propiedad de value para mostrar un string en ella. Puedes intentar hacerlo por tu cuenta, muy sencillo, desde luego lo vamos a hacer aquí también ahora. Vamos a empezar por declarar una variable. Vamos a llamarle, como hacemos con las otras, int. Este es el tipo de valor que va a incluir la variable, un int, y el nombre int var. A continuación le asignamos un valor a esa variable. Vamos a asignarle, por ejemplo, un valor de 42, que es el que estamos usando en todos los casos. Y ahora, para que nos muestre en valueTest el valor de esta variable y no el string que tenemos ahí, tenemos que repetir lo mismo que hicimos para los que ya en otros que tienes aquí hechos. Por lo tanto, observa, incluso si quieres copia y pega esta parte de aquí, y cambiamos el nombre de la variable por el que le dimos aquí, que es int var. Voy a quitar una t, y con esto, ahora como vemos, le indicamos que en la caja de texto de nombre value se muestre el resultado de convertir en un string el valor que aparece aquí. Aparecerá, por tanto, el valor 42, pero como un string. Me imagino que también ya lo tienes claro. Recuerda que un string no tiene por qué ser letras, puede ser también caracteres, números. Lo que ocurre es que la diferencia entre un string, que sean caracteres números, y un integer, es que con un string de caracteres números no podemos llevar a cabo operaciones. Vamos a probarlo, pulsamos en debug, start debugging, nos aparece nuestro formulario, pero ahora al pulsar en int, observa cómo nos aparece como ejemplo del valor 42. Vamos a hacer lo mismo para el duple. Sustituimos lo que aquí tenemos por este código. De nuevo hacemos lo mismo, declaramos la variable, le asignamos un valor y hacemos que se muestre el texto en el objeto value convertido en un string. Exactamente lo mismo, y lo repetimos para el otro que está sin crear, aquí en bool, y el proceso. Creamos la variable, le asignamos un valor, que ya sabemos que los booleanos tienen que ser true o false, y hacemos que se convierta en un string y se muestre en la caja de texto. Si volvemos a debug, start debugging, aquí de nuevo tenemos nuestra aplicación, y si pulsamos en duple, observa cómo se nos muestra el valor convertido en string, y si pulsamos en bool, cómo se muestra false convertido en string. Ahora, en este momento, absolutamente todos nos devolverán un valor siempre convertido en string. Con lo visto debe quedar claro lo que son las variables, lo que contienen, cómo declarar variables, cómo asignarlas
y un ejemplo práctico que acabamos de ver de cómo utilizarlas dentro de una aplicación. El siguiente paso es ver el trabajo con los operadores aritméticos, pero lo dejamos para el siguiente vídeo tutorial. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde, nos vemos.